Bien, Neta, aquí amigos, veremos lo que nunca se había llama sentido una sensación tan agradable. Bueno, hay muchas sensaciones agradables, pero una de las más agradables fue ir al partido de Brasil contra México. es como Y yo dije, güey, va a estar tenso el ambiente. Me tocó ir tal cual al partido, güey. Y entonces fui a los baños, recuerdo que fui a los baños en ese partido y estaban miando, estaban miando un mexicano y al lado tenía un brasileño que más o menos sabía hablar español, ¿no? Y entonces estaban platicando, pues nosotros les ganamos en tal partido. Y el otro güey le contestaba, sí, pero nosotros este pedo. O sea, estaban platicando, estaban medio teniendo este ambiente de rivalidad, pero lo estaban haciendo en un muy buen pedo, que dije, güey, me gustaría saber de fútbol para hablar con estos dos güeyes. Porque la neta estaban platicando, sí, de cuando te gané, cuando me chingaste, no, pero yo soy mejor. Pero lo estaban haciendo en un muy buen pedo, güey. Y afuera se sentía un ambiente muy chingón, con mucha energía, pero ya saben, vibras de las chingonas, güey, de las buenas, que no mames, me estoy prendiendo, güey, qué pedo. Ya cuando estaba el partido, ya estaba gritando, güey, estaba ovacionando, y estaba... ¿Cuándo yo iba a hacer eso, güey? La neta, jamás... A ver, si tenemos... Y fue una experiencia muy bonita, güey. Y ahí fue cuando sentí realmente este sentido del fútbol. De güeyes, no mames, estamos todos unidos. Viendo, obviamente, algo que es entretenimiento al final. Pero nos estamos uniendo y estamos uniendo nuestra energía porque queremos que nuestro equipo avance, ¿no? Y eso está muy chingón. Yo creo que ese debería de ser el ambiente deportivo. No sé, tiene una palabra. Ese debería ser el fútbol mexicano. El fútbol mexicano siempre se debería de hablar así. Que, bueno, lo trágico que pasó a nivel nacional, ¿no? Dice, eso es lo bonito del fútbol, sí, tal cual. Entonces, yo sintiendo eso, sí, cuando pasó ya el Mundial del 2018, que fue el de Rusia, ya yo comenzaba a tuitear, ¿no? Así como que a huevo, México, va bien, a huevo, gol, qué sé yo. Ya no me tocó ir a Rusia, pero igual se quedó ese sentimiento en mí. Muchos como que me empezaron a decir, güey, te ves mal porque tú no sabes de fútbol y a ti no te gusta. Saluditos al pinche Félix, pendejo. Sí, me empezaron a decir, güey, pues es que te ves mal y la chingada. Güey, el mundial a mí se me hace como un evento especial, un evento donde si bien no todos somos super fans y super metidos, güey, es bonito juntarse a ver un evento mundial donde estamos apoyando a nuestra nación, pues que puede ser un entretenimiento, pero pues es algo que siento nos une, pues. Es como si yo le dijera a alguien que no sabe de juegos, qué sé yo, el E3, la neta, no es ni de pedo el mismo sentir y el mismo nivel, pero el E3 hay personas que no saben un pito de videojuegos, ¿no? Y ven, oye, güey, vi que iba a salir un God of War. O qué sé yo, alguien ve una transmisión del E3 y ve una noticia. En el PlayStation 5 ya se podrá jugar con un nuevo sistema de suscripción mensual. Se va a poder jugar los clásicos de PlayStation 1. No mames, los clásicos del Play 1, qué chingón. Si es una pendejada decirle, güey, tú no puedes opinar porque tú no sabes de juegos como yo, que sí soy. No, pendejo, no. Dice, ¿cómo le hiciste para ir a Brasil? Fue gracias al Wherever Tomorrow Crew. Nos llevó TV Azteca en aquella ocasión. Nos llevó TV Azteca y y fuimos, gracias a eso, fuimos realmente a hacer contenido. Y bueno, este año, fíjense que sí tenía como el sueño de, a ver, voy a investigar qué pedo para ir al mundial yo. Pero sí está cabrón. Sí está cabrón. Sí digo, su pinche madre. Y aparte la situación he visto como que no está tan bonita ahí ya. No está tan bonita.
Dice, en resumen, ¿te gusta el fútbol, Nel? Pues te puedo decir que no soy un apasionado. Yo creo que ahí se resume todo. Hay ciertas actitudes que no entiendo. O obviamente personas que se ponen a pelear por eso. O obviamente lo lamentable que pasó. Que siento que lo que pasó fue este año. Lo que pasó en Querétaro, obviamente es lamentable. Obviamente es una vergüenza. Obviamente nunca voy a entender ese pedo. Y fue como el acabose, ya fue el descaro completamente, güey. Pero déjenme decirles que ese pedo ocurre, es más común de lo que ustedes creen, güey. Así hasta Y. Sí, siempre me tocó como ser amigo de personas que estaban muy cercanas al fútbol. Entonces siempre escuché historias. Siempre escuché historias que sí decían, güey, qué pedo. Y realmente esas actitudes también me hicieron como nefastiarme del tema de fútbol. Entonces más me desinteresé por el tema, como que no me gusta saber cosas, ¿no? También llegó a pasar con amistades de la escuela que en partidos o en cosas que hacíamos, partidos amistosos, de repente veía que amistades que se llevaban bien se empezaban a mentar las... Son dos. Es más, así es así en general, ¿no? Pero podríamos tener el caso que ese 1 y ese 2 sean idénticos, ¿eh? Vamos a verlo también. Entonces vamos a formar aquí todas las parejas, ¿no? Entonces, ¿cuántas son? Bueno, aquí X1 con Y1. X1 con Y2. X1 con Y3. Así, X1 con YN2. Luego pongo X2 con Y1. X2 con Y2. Así, ¿no? Bueno, X2 con Y3. Así hasta X2 con YN2, ¿no? Así, bueno, ya me voy a saltar ¿no? Voy a poner aquí X N1 con Y1, X N1 con Y2, así me voy hasta X N1, YN2, ¿no? Así, ¿cuántos elementos hay? Efectivamente, ¿cuántos elementos hay acá? Que aquí contamos así, ¿no? ¿Cuántos hay de aquí? N2. ¿Cuántos hay aquí? N1, ¿no? Entonces, el total de arreglos, ¿cuántos son? N1 por N2, como no lo muestra, como no lo dice el principio fundamental del conteo, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? A ver, vamos a poner ejemplo, ¿verdad? Hasta ahí quedó claro, ¿no? Porque si son N1 por N2, ¿no? Que haya aquí N2 y para acá son N1, ¿no? Aquí así. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, primer ejemplo va a ser ejemplo. Sea S1, A, B. Vamos a poner letras A, B y C. Y S2, vamos a poner que es el conjunto 4, 6, 4, 6 y 8. 4, 6 y 8. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuántas arreglos XY se pueden hacer con X, un elemento de S1, Y es un elemento de S2. Bueno, o sea, tenemos que, bueno, aquí hay 3 y aquí hay otros 3, ¿no? Pues son 9, ¿no? Pero para que quede muy claro, les voy a poner. Voy a poner aquí quiénes son A, B y C. Y de este lado
voy a poner quiénes son los otros, que son 4, 6 y 8, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo voy a poner más abajito para que quepa. Entonces, es A con el 4, A con el 6 y A con el 8, ¿no? Es B con el 4, B con el 6 y B con el 8. C con el 4, C con el 6 y C con el 8, ¿no? O sea, que quede muy claro que la primera son elementos de S1 y el segundo elemento es un elemento ¿de quién? De S2. O sea, aquí no están los elementos 8,2, ¿no? Por ejemplo, 8,A, 8,A, ¿no? Ese no está, ¿no? Porque lo que queremos es que la primera primera coordenada de esto sea un elemento de S1. ¿Y cuáles son? A, B y C, ¿no? No esto, ¿no? Entonces, no está, ¿no? Muy bien. Muy bien, déjenme ver. ¿No? Bien. Ok. Vamos a extender este principio fundamental del conteo a cuando yo tengo no nada más dos conjuntos, ¿no? Sino 3, 4, 5, bueno, cualquier número de conjuntos, ¿no? Vamos a ahora consideremos S1 con N1 elementos, S2 con N2 elementos, S3 con N3 elementos. Y así hasta, voy a poner así, bueno, SM, M con N sub M elementos. Entonces, el total de arreglos de la forma X1. X1, voy a ponerlos así. X1, coma, X1. No, a ver, miren. Voy a ponerlos arriba el índice, X1, X2, hasta X, M, X1, X2, M con X1, X1 es un elemento de S1, no es el primer elemento, ¿no? X sub 2, super 2, es un elemento de S2, así hasta XM es un elemento de SM. Total de arreglos de la forma, ¿eh? Pues el total es pues el producto de los elementos que tienen cada uno de ellos, ¿no? N1 por N2 por N3 por así hasta N sub M, ¿no? Vamos a ver el caso, para que quede claro, el caso que tenemos tres conjuntos. O sea, cuando M es igual
a 3, ¿no? Y cuando n es igual a 2, lo acabamos de ver, ¿no? Que fue el principio fundamental del conteo, ¿no? Veamos el caso. Verifiquemos, más que ver, ¿no? Verifiquemos el caso. El caso n igual a 3, ¿no? Es decir, tenemos S1, S2 y S3, ¿no? Voy a ponerlo así, S1 va a ser igual a X1 hasta X, a ver, N1, N1, ¿no? S2 va a ser igual para cambiarle Y1, Y2 hasta YN2 y S3, el conjunto S3 es igual a Z1. No se ve muy bien esta. No, Z1, Z2 hasta ZN3. Nada más tenemos 3 conjuntos, ¿no? Ya sabemos que con S1 y S2 el total de arreglos X, Y con X en S1 y Y en S2, pues es N1 por N2. Y es más, los escribimos todos ellos, ¿no? Tomemos primero las parejas, todas las parejas, ¿no? Las parejas, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente. Aquí de este lado voy a poner las parejas que se obtienen al tomar X en S1 y Y en S2. Aquí, ¿quiénes eran? Aquí están, digamos aquí, X1 con Y1. Y acá voy a poner la Z, ¿no? Las Zetas, ¿no? Entonces, con la otra Z. Aquí voy a poner los Zetas, que es Z1, Z2, Z3, ZN3. Bueno, aquí voy a poner todos los que tuvimos en la primera tabla que hicimos, ¿no? A ver, déjenme admitir a sus compañeros. ¿Qué voy a poner todos? Los que tengo, ¿no? X1 con Y1, X1 con Y2. Así tengo todos, digamos, X1 con Y, N2, así, etcétera, etcétera, hasta poner el último que fue X, N1, Y, N2, ¿no? Y aquí voy a poner el otro, el Z. Voy a ponerlo en la tercera coordenada, ¿no? Entonces aquí voy a tener X1, Y1, Z1. Bueno, tengo que abrir un poco más, si no, no va a caber. Z2, entonces va a ser aquí X1, Y1 y Z2. Aquí
X1, Y1 y Z N3. Y así, X1, Y1, Z1, X1, perdón, aquí es Y2, ¿no? Y2 y Z2. Aquí es X1, Y2, Z, N3, ¿no? Y así, X1, bueno, aquí fue así, por escribirlo, X1, Y, N2, Z1. Bueno, ya voy poniendo todos, ¿no? X1, Y, N2, Z, N3, y así voy a escribir aquí X, N1, Y, N2, Z1. Luego viene X, N1, Y, N2, Z2, y el último pues es X, N1, Y, N2 y Z, N2. Vamos poniéndolos así. Bueno, tenemos esos ya. Entonces, ¿cuántos hay en total? ¿Cuántos arreglos hay aquí? De este lado, ¿cuántos hay? Aquí ya sabemos que hay N1 por N2 arreglos. ¿Cuántos hay de aquí? N3, ¿no? Entonces, el total de arreglos, total de ternas, pues es N1 por N2 por N3. Y ya me queda, ¿no? Muy bien con eso, ¿no? Ok, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Hoy vamos a hacer un ejemplo para utilizar esto de otra manera, ¿no? Que le llama así muestras reemplazo. De tamaño K, en donde el orden importa. Vamos a encontrar cuál es el total de muestras posibles que podemos tener. Si tomamos una muestra con reemplazo de tamaño K y el orden nos interesa, ¿no? A ver, vamos a poner, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para que quede claro, ¿no? A ver, espérame tantito. A ver. Vamos a poner el total, va a ser el total de muestras es n a la k, ¿no? Donde el orden importa de un conjunto con n elementos distintos, ¿no? Distinguibles, ¿no? Vamos a poner. No los podemos distinguir de alguna manera, ¿no? Entonces el total de muestras va a ser n a la k. Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Ejemplo. Supongamos que tenemos
una urna con 10 bolas numeradas en 1 al 10, ¿no? Al 10, ¿no? Ahora, se toma, bueno, no, se extrae una bola, se anota su número y se regresa. Nuevamente, se extrae una segunda bola, se anota su número y se regresa. Esto se repite, vamos a borrarlo pocas veces, ¿no? 3 veces, ¿no? Otra vez más. Sacamos otra, vemos qué número es y ya nada más, ¿no? Entonces, aquí nos interesa saber el total de muestras distintas, total de muestras distintas con reemplazo. Porque reemplazo, vuelvo a meterlas a la urna, ¿no? Distintas, de tomar muestras distintas con reemplazo, de tamaño K, de tamaño 3, pues son, ¿de qué tamaño es el conjunto de bolas? Son 10 bolas, ¿no? Entonces es 10 a la 3, puesto que vamos a ver cómo lo razonamos esto, ¿no? Cosa de razonar. A ver. Sí. Hacemos S1, un conjunto, ¿no? S1. 1, 2, hasta el número 10. Entonces, la primera bola, entonces, hacemos esto, S1 como S2 igual también 1, 2 hasta el 10, S3 igual al 1, 2 hasta el 10. Todos son el mismo conjunto, ¿no? Si hacemos esto, entonces el total de muestras con reemplazo de tamaño 3 pues es igual al total de arreglos X1, voy a poner así, X1, X2 y X3, donde X
X1 está en S1, X2 está en S2 y X3 está en S3, ¿no? O sea, cualquiera. Este es el total de arreglos aquí, porque vean, X1 puede ser cualquiera de estos del 1 al 10, X2 cualquiera del 1 al 10 y X3 también cualquiera del 1 al 10, ¿no? Entonces, ¿cuántos arreglos posibles hay? Que es lo que me quiere decir el número de muestras de tamaño 3, ¿no? Pues es 10 a la 3, ¿no? Pues el total de arreglos atoral, y ya sabemos del principio fundamental del conteo, que el total pues es 10 a la 3, ¿no? Porque son 3, ¿no? Son 3. Ahí está. 10 a la 3, ¿no? ¿Por qué es 10 a la 3? Bueno, porque es 10 por 10 por 10, que esto es 10 al cubo, ¿no? Y ya me queda así, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, ¿no? ¿Hasta ahí va claro? Ajá. Ahora vamos a ver las muestras sin reemplazo. El total de muestras sin reemplazo de tamaño tomadas de un conjunto con n elementos, ¿no? Muestras, ¿no? Elementos, ¿no? Aquí el orden importa. Aparece. Importa, ¿no? Una muestra es distinta si nada más intercambió el orden en que aparecieron, ¿eh? Ok, vamos a ver. Igual que en el otro. Y son muestras ordenadas, ¿eh? Pero vamos a quitar eso, la condición de que tengan orden. Entonces, ¿cómo se quita? Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero por ahorita vamos a ir poquito a poco. Ok, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ok, ¿no? A ver. ¿Qué? Ok. Cuando tenemos el caso con reemplazo, y el tamaño de la muestra es 2 y el tamaño del conjunto n, pues el total de muestras resultó ser
n por n igual a n cuadrado, ¿no? Que las voy a escribir aquí así, ¿no? Bueno, voy a ponerlas aquí así. Digamos, así les voy a poner, pues aquí es tanto x, voy a ponerlo aquí así, ¿no? x1, x, que aquí puede ser el x1, el x2, x3, así hasta xn, ¿no? Pero están tomando del mismo conjunto, ¿no? Así, aquí no tomo otro conjunto, es el mismo conjunto para ponerlo en el primer lugar, ¿no? De las coordenadas, ¿no? x2 hasta xn, ¿no? Entonces aquí son el x1 con x1, x1 con x2, x1 con x3, x1 con xn, x2 con x1, x2 con x2, x2 con x3, así x2 con xn, así hasta xn con x1, xn con x2, así hasta xn con xn. Ese es el total de reglas de muestras, todas son estas tomadas con repetición, ¿no? Con repetición quiere decir también, o sea, con reemplazo, ¿no? O los elementos tomados con repetición, ¿no? Se pueden repetir los elementos. Entonces, el x1 puede ir con el x1, el x1 con el x2, etcétera, ¿no? Entonces, si no queremos, si no le damos, si consideramos más bien el caso en que no se pueden volver a repetir los elementos, pues hay que quitar todos estos de la diagonal. Entonces, los casos en la diagonal hay que quitarlos. Cuando no hay reemplazo, ¿no? Hay reemplazo de la muestra. Pues queda claro. Aquí es el total, o sea, si no quito la diagonal, es el total de arreglos que hay donde tomados de dos en dos, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? Es n por n, ¿no? Entonces, así el total de arreglos, el total de muestras de tamaño 2 tomadas sin reemplazo, eso pues es, ¿cuántos tenemos aquí? Primero, el total son n cuadrado, ¿no? Son n cuadrada, y hay que quitarles pues uno de cada renglón, ¿no? Entonces n cuadrada menos n, que esto es igual a n por n menos 1, ¿no? Así queda, ¿no? Así es como lo vamos a utilizar, ¿no? Ahora, voy a ver el caso que tomo la muestra de tamaño 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar más elementos. Ahora, si la muestra es de tamaño 3, entonces hagamos la tabla.
de la siguiente forma, ¿no? Forma uniendo el lado izquierdo todos los arreglos sin reemplazo de tamaño 2. Voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir aquí de este lado X1 con X2. Es el primer arreglo. Y de este lado, que voy a poner, digamos, X1, voy a poner aquí, a ver, voy a hacer X1, X2, voy a poner, es que si no, me queda muy largo, 3 y XN, ¿no? Son XN, ¿no? Entonces, X1 y X2, porque el X1 con X1 ya no lo voy a poner, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a ser? X1 con X2 con X1. X1 con X2 con X2. Luego X1 con X2 con X3. Luego viene X1 con X2 con XN. Luego aquí, digamos, X1, déjame ver cuál puse, ¿no? X1, X2, X1 con X2. Luego viene X1 con X3. Entonces voy a ponerlo aquí. X1, X3 y X1, ¿no? Que X1 es el que agrego más después, ¿no? Entonces X1 con X3 con X2. Luego X1 con X3 y X3. Y así, X1, X3 y XN. Oh, bueno, ya no pongo todo, sino que XN, voy a poner aquí, XN, XN-1, vamos a poner así, XN, XN-1 y X1. X1. Bueno, bueno, todos estos, si pongo menos, aquí va a decir XN-1, o va a ir por aquí XN, XN-1, XN-1, luego viene el último, que es XN, XN-1 y XN. Ah, aquí es X, sí, aquí está bien. Y XN, ¿no? Entonces, aquí hay que observar, esta fue la tabla que obtengo, ¿no? Así como en la anterior, que fui quitando de cada renglón uno, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo quitamos porque había uno que ya estaba, ¿no? Entonces, como no se pueden repetir los elementos, entonces, porque no se vuelve a regresar la pelota, ¿no? Entonces, aquí, X1 y X2 ya están. Entonces, el X1 ya no puede aparecer. Porque aquí está este y este. Entonces, hay que quitar. Estos que voy a poner en rojo son los elementos que hay que quitar. Pero aquí vean, X2 aparece aquí y aparece aquí. Ajá. Entonces, hay que quitar. Luego, X1, X3. Bueno, aquí está X1 y pues hay que quitar este. Este no lo quitamos, pero sí, porque aquí está, ¿no? Mira, aquí está. Y así, de cada renglón hay que quitar dos. Entonces, en el último, pues hay que quitar y hay que quitar ¿no? De cada renglón.
de cada renglón. Hay que quitar, ¿no? Hay que quitarlos de cada renglón. Entonces, el total, así que el total de arreglos posibles es, ¿cuántos son? Si aquí ya sé que son n por n menos 1, ¿no? Porque eso salió de cuando obtuvimos el total de arreglos que se pueden obtener cuando la muestra es sin reemplazo. Entonces, ¿cuánto sabe aquí? N por n menos 1, ¿no? Es n por n menos 1, ¿no? Y aquí, de cada uno de estos hay que quitar 2. Entonces, ¿cuánto hay que poner aquí? N menos 2. Y así tenemos las cosas, ¿no? Y bueno, así ya vamos a dejar. Así, el total de muestras sin reemplazo sin reemplazo de tamaño K tomadas de una población de n elementos, sus jueces dando elementos en donde el orden sí importa, pues es simplemente n por n menos 1 por n menos 2, así hasta n menos k más 1, ¿no? Ese n menos k más 1, vean, ¿de dónde saqué mi formulita? El n menos 2, ¿de qué tamaño era la muestra? De tamaño 3. ¿Cuántos le resté? N menos 2. O sea, 2 es igual a 3 menos 1, ¿no? Bueno. Sí, 2 es igual. N, n menos 2, esto es el mismo que n menos 3 más 1, ¿no? N menos 3, porque K es el tamaño de la muestra, ¿no? Ese es, ¿no? N menos 2, ¿no? Así me queda, ¿no? Muy bien. A ver. Aquí. El total de muestras se puede interpretar también como el total de arreglos
en donde el primer lugar lo puede ocupar cualquiera de los n elementos, ¿no? El segundo, cualquiera de los n-1 restantes. Antes, el tercero, cualquiera de los n-2 restantes, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Vamos a hacer ejemplos, porque no. Ahora, si se quiere saber el total de arreglos distintos en donde no se repiten los n elementos, o sea, el total de arreglos distintos en donde no se arreglen, no se repiten los n elementos, es, vamos a ver, el primer elemento, pues cualquiera de los n. El segundo, n-2. Así, n-3, así. Y el último, pues ya nada más le va a quedar 1, ¿no? Nada más le vamos a quedar 1, ¿no? En este caso, este tipo de arreglos se les llama las permutaciones de n elementos, ¿no? Vamos a hacer ejercicio. Bueno, voy a poner ejemplos, ¿no? Primero. Mandar en elementos y se le denota por una P y sub n, o en algún libro le escribirán PN, en fin, no hay problema con la notación, ¿no? P sub n o P entre paréntesis n, ¿no? A ver, vamos a ver ejemplo, ¿no? De cómo aplicar estas cosas. Vamos a ver. Supongamos que se tiene diez sillas para 10 personas. Puede ser lo mismo que decir de cuántas maneras distintas las podemos acomodar.
cuántas maneras distintas las podemos acomodar a todas, ¿no? A todas, ¿no? A las 10 personas. Pues aquí vean, efectivamente bastante claro, que es cómo podemos permutar todas ellas, ¿no? Cómo podemos acomodarlas a todos, es cómo podemos permutarlas, y ahí vienen los nombres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre? A ver, vamos a poner la solución, ¿no? Maneras de acomodarlas son las permutaciones que se pueden hacer con 10 elementos, ¿no? La silla A, la silla B, en fin, ¿no? No tenía que ser numerados necesariamente, ¿no? Sino la silla A, B, C, D, en fin, las primeras 10 letras podríamos llamarles a las sillas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acomodar en esas 10 sillas a las 10 personas, ¿no? Pues son las permutaciones de 10 elementos, ¿no? Porque vamos a como sortearlo, hagan de cuenta sortear, ¿no? Para que vean cómo se parece a lo del ¿listo? Bueno, vamos a ver. Es como hacer el muestreo, pero sin reemplazo, ¿no? Ponemos los nombres de los 10 y tomamos uno, ¿no? Decíamos, pues le tocó la silla A. Luego, pero ya no lo regresamos a la urna, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos? Tomamos el segundo, vemos qué es y le asignamos la silla B, ¿no? Así, revolvemos las que quedan nada más. Y así hasta extraer la última, ¿no? Y así, entonces, pues vean, es una muestra de tamaño 10 sin reemplazo, ¿no? Hasta que sacamos todos, en este caso es las permutaciones, ¿no? Y esto es, a ver, ¿cómo cuánto creen que sea? Mucho, poquito. Imagínense ustedes, en una reunión, nada más son 10 personas. Hay muchas maneras de acomodarlas, así intuitivamente nada más. Hay muchas maneras de acomodar a 10 personas. Seguramente han estado en una reunión de 10 o más personas, pero imagínense por un momento que ustedes van a una reunión de 10 personas, ¿no? Hagan de cuenta, les dicen, pues de cuántas maneras los podemos acomodar, ¿no? Así al azar, ¿no? Al azar, porque los meteríamos en una urna y a ver cómo queda, ¿no? Y uno dice, no, pues yo creo que más de 50. No, yo creo que más de 1000. ¿Usted cuántas cree? Alguien, dígame un número nada más que crea. Antes de 100. Ok, ¿que alguien más? Así, nada más, ¿cuántos usted cree? Igual en el chat escribieron que 100, profesor. Igual también creyeron que 100. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Entonces son las permutaciones, ¿no? Las maneras de acomodarlas son las permutaciones. O sea, 10 por 9 por 8 por 7, así hasta multiplicar por 1, ¿no? Y esto, no tienen idea, pero esto es, o sea, esto es igual, no lo van a creer, pero hagan la cuenta. 3.628.800. O sea, vean, luego estas cosas se disparan.
O sea, imposible que lo escribamos en el pizarrón, ¿no? Para saber cuántas son las maneras. Hay que saber contar, ¿no? Por eso, y mira, son 10 sillas nada más. Nada más son 10 sillas, ¿no? A ver, está muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Muy bien. Quedó claro, quedó claro, ¿no? Bueno, entonces esto sería denotado así como P sub 10, ¿no? Las permutaciones de 10 elementos, ¿no? De 10 elementos nada más, ¿eh? No tan solo, por ejemplo, que tomáramos las permutaciones, háganle cuenta, de 5. Entonces, esto es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? Y esto es 20 por 3, 60 por 2, 120. ¿Ya? 5 sillos. Con 5 sillos, ¿de cuántas maneras distintas los podemos acomodar? 120. 120 maneras distintas, ¿eh? O sea, cuando es la silla, la mesa redonda, cuando es una mesa redonda, es otra cosa, ¿eh? Todavía no llegamos ahí, también lo podremos hacer. Le vamos a quitar uno. Pero así, si son así hagan de cuenta, en el cine, ¿de cuántas maneras podemos acomodar a 5 personas que van a llegar a un palco? A un reservado de 5 lugares. ¿De cuántas maneras distintas los podemos acomodar a todos ellos? De 120. Luego, inmediatamente, números enormes, ¿no? Enormes así, ¿no? Muy bien, ¿no? Ya me pasé un poco. Para tomar el descanso. Vamos a descansar un ratito, ¿sí? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Les dejo prendida la cámara. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Vamos a hacer muchos ejercicios, ¿eh? No se me espanten tan pronto.
Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios con estos dos temas que tenemos, que permutaciones y muestras con reemplazo y sin reemplazo, ¿no? Arreglos. A ver, vamos a ver. Vamos. A ver, venga, a ver, ejercicios. ¿De cuántas maneras? Maneras. Puede contestar un examen. Un examen de 10 preguntas. Sí, las respuestas en cada caso son falso o verdadero. Solamente hay dos. A ver, solución. Es un examen de 10 preguntas. Cada pregunta además puede ser contestada, falso o verdadero. Aquí, ¿qué es? ¿Cómo lo interpretamos de las cosas que hemos visto? A ver. Sí, tienes razón. Pero ¿cómo le hizo? Si nos quiere compartir. No se oye, ¿verdad? Su micrófono. A ver, su compañero ya me dio un compañero ya me dio una respuesta. A ver, ¿alguien más quiere participar? Para que lo veamos con las herramientas que se han desarrollado durante 1 hora y 10. Estuvimos desarrollando unas herramientas para poder dar solución a este tipo de problemas, ¿no? Podría ser con la gráfica de los ejercicios que hemos estado haciendo, donde falso sea X y verdadero Y. Ajá. X igual a falso. Y es igual a verdadero, ¿no? Entonces, el conjunto S1, fíjese que es igual a XY. Tenemos un conjunto S1. La primera respuesta es cualquier elemento de aquí, ¿verdad? El S2, la segunda respuesta también es un elemento de XY, es falso o verdadero. Así, la décima respuesta es del conjunto aquí, X, Y, ¿no? O sea, nos están preguntando, es equivalente al número de muestras con reemplazo porque sacamos uno, lo volvemos a dejar para que en ese 2 vuelva a quedar tanto X como Y, con reemplazo. Número de muestras con reemplazo de tamaño 10 de un conjunto de 2 elementos.
Y entonces, ¿cuánto es? Esto es 2 a la 10, ¿no? Es 2, el total es 2 a la 10, ¿no? Porque vean, en primer lugar, vean, lo voy a poner así como lugares de ocupación, ¿no? El primer lugar lo puede ocupar cualquiera de las respuestas. XY. ¿Cuántas respuestas posibles hay? 2. ¿Estas cuántas respuestas posibles hay? Hay 2. Estas 2, 2, 2, 2. Así hay 10. Entonces, es el producto de ellas que me da 2 a la 10. Perdón, no es a 2, no es 100, ¿no? Sino que 2 a la 10, sabemos cuánto es, ¿no? 1024, profe. Ahí le escribieron en el chat. Muchas gracias. ¿Eh? El total es 1024, ¿no? 1024. Maneras distintas de contestar el examen, ¿no? O sea, si se contesta al azar, ¿cuántas maneras distintas hay de contestarlo? 1024. Maneras distintas, ¿sí? ¿Va quedando claro? Porque véanlo, hay otra interpretación. En primer lugar, cualquiera de estos dos. Si fueran 3 respuestas posibles, háganme cuenta. Contestara falso, verdadero, y Z igual a no sé, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 3. Sería 3 a la 10, ¿no? Así es. 3 a la 10, no sé cuánto es. Ya, o sea, empieza a crecer bastante, ¿eh? Sí. ¿Va quedando claro? A ver. ¿Puedo borrar de este lado para escribir otro ejercicio? No, ¿nadie se opone? Sí, profesor, gracias. Mira. Vamos a ver, ¿no? Ejercicio. ¿Cuántos números distintos de 4 cifras se pueden escribir con los dígitos 3, 7, 8 y 9. Puse que los mismos 4. Vamos a dejar en 3, ¿no? Vamos a dejar 3. Con 3 dígitos. A ver, ahora, Dana Cruz. Perdón, profe. Pues aquí está la pregunta. Ay, es que, bueno, tengo problemas con mi pantalla y está negra desde hace rato. Estoy tratando de anotar las cosas, pero me paré ahorita un momento, ya no escuché mi nombre. Ok, bueno, para la próxima. Sí, perdón. David Plata, no se preocupe. David Plata, ¿quiere participar? Sí. Aquí estoy, profesor. Bueno, sería como el anterior ejercicio, ¿no? Pero... Perdón, es que usted no sé. Usted no me contestó ya hace un momentito. Demos de oportunidad a otro compañero, ¿no? Sí, pero gracias. Ándale, pues. Jonathan Sánchez, por favor. Aquí, ¿cómo sería? Sería como de hace rato, X sería 3, Y sería 7. Vamos a hacer. No me gusta ver el fútbol al mismo tiempo, por favor, bájale. X igual a 3, Y igual a 7 y
y Z igual a 8, ¿no? Igual a 8, ¿no? Entonces, el conjunto S1 es el 3X, Y y Z, ¿no? Y Entonces, falta uno, profe. tenemos... El 9. ¿Cuál? ¿Por qué? 3, 7 y 8. Y 9 dictó también. Ah, lo había dictado, pero dije, como son 4, pues ya. Ok, lo ponemos, ¿no? Z, W igual a 9, ¿no? X, W y Z, ¿no? No importa. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué quiero, no? ¿Cuántos números distintos de 4 cifras? Claro, si intercambio uno de estos con esto, pues eso ya me da otro número, ¿no? Queda claro. Entonces, por eso son muestras ordenadas. O bien los arreglos de tamaño 4 con 4 dígitos distintos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, el total es el número de maneras que podemos acomodar con reemplazo. Cuatro números, ¿no? No importa cuáles números sean, ¿no? O sea, esos son, pero bueno, son 4. Ese es el chiste, ¿no? Y les digo, a mí siempre se me hizo muy fácil pensarlo así. Aquí tengo un cuadrito donde voy a poner cualquiera de estos dígitos, ¿no? Digamos, ¿cuántos dígitos puedo poner aquí? 4. En el segundo lugar, ¿cuántos puedo poner? Pues como se vale repetir, pues son nuevamente estos 4, y estos otros 4, y estos otros 4. Entonces me queda 4 a la 4. Si no se pudiera repetir, entonces sería 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? 4 a la 4, que nos da, bueno, ustedes lo tienen a la mano para hacer el cálculo, ¿no? Por favor. Sería 256. 4 a la 4, que es 256 números distintos que podemos hacer con estos 4 dígitos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estoy poniendo aquí. Ahora mismo, bueno, aquí traigo. Bueno. Entonces, vamos a hacer, si no se permite la repetición de los dígitos, de dos números distintos, se pueden escribir Entonces ahora, ¿cuál es? A ver. 24. No sé, no me lo sé tan rápido, ¿eh? Voy a explicarlo, ¿no? Aquí en primer lugar, cualquiera de los 4 números, ¿no? En segundo lugar, cualquiera de los 3. Y aquí, cualquiera de los 2 que quedan. Y el último, pues el único que queda, ¿no? Entonces es principio fundamental del conteo. 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 4 por 3 por 2 por 1, que es las permutaciones de 4 elementos, que esto es igual, 4 por 10, 12, y por 2, 24, ¿no? Vean, inmediatamente
Si no permitimos que se repita, pues bajó muchísimo, ¿no? El número, ¿no? O sea, no fue muy grande, ¿no? A ver, vamos a hacer otro, mira, más, ah, déjenme ver. Ay, ¿qué tengo yo? Digamos, en otro ejercicio, ¿no? En una pizzería, se puede elegir tres salsas. Tres salsas de 5 existentes. Bueno, tres salsas, todas, bueno, se supone que todas son existentes, diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras las podemos combinar? Ajá. Combinar en un plato, en un plato. Sí, a una parte del plato le ponemos de esto, a la otra, a esto, a otra, en fin, ¿no? O sea, sí importa el orden, ¿no? Por ejemplo, puede haber una que es súper picante, entonces digamos, no, esto lo vamos a dejar al último o al principio, porque yo luego agarro el sabor, en fin, depende del gusto de cada quien, ¿no? Pero esta es la opción. ¿De cuántas maneras se pueden combinar en un plato? O sea, aquí el orden nos está importando, ¿no? Como les digo, si nos interesa, porque alguna salsa puede ser pues medio dulce, entonces pues, la tomamos al principio o al final para quitarnos lo picoso, en fin, ahí podemos decidir nosotros, ¿no? Ahí dicen, mira, pues es que esta es súper muy ácida o esta es medio dulzona, súper picante, no, medio picante, en fin, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras podemos elegir? ¿Cómo vamos a resolver esto? Solución, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Esas son las maneras de ocupar los lugares. La primera salsa la podemos escoger de cualquiera de estas 5. La segunda salsa de las que quedan, ¿no? Porque además no se vale repetir, ¿no? Elegir 3 salsas de 5 existentes. No se vale repetir. Y la tercera salsa, pues de estas 3 que quedan, ¿no? Entonces, el total aquí es 5 por 4 por 3, ¿no? O sea, las muestras tomadas sin repetición de tamaño 3 de un conjunto de tamaño 5, ¿no? O sea, esto fue igual a 5 por 4, 20 por 3 es 60, ¿no? Es 60. Es 60 es lo que nos queda, ¿no? Déjenme ver si todavía tengo uno de estos bastante sencillo. Bueno,
A ver, otro ejercicio. ¿Cuántas maneras distintas se pueden colocar a 11 jugadores de un equipo de fútbol, ¿no? Teniendo en cuenta que el portero no puede ocupar otra posición, otra posición distinta a la de portería. Muestreo, vean cómo hay una relación entre ver algunos problemas como de muestreo o problemas como de ocupar un lugar. Entonces vamos a ver, solución, ¿no? Vamos a considerar, vamos a ver. Las 11 posiciones, ¿no? Las 11 posiciones, ¿no? Ahora, los 11 jugadores. Vamos a poner en posición la portería. Aquí, ¿no? Primera, la segunda posición, aquí voy a poner segunda, ¿no? Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, así hasta la 11ª posición, ¿no? ¿No? A ver, la primera posición, que es la portería, ¿cuántos lo pueden ocupar? Nada más hay uno que lo puede ocupar, porque nada más hay un portero y no, nadie más puede ocuparla, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? No, ninguno de los otros 10 jugadores pueden ocupar el lugar del portero, ¿no? Porque hasta, bueno, no se puede hacer cambios así, ¿no? Ahora este es el portero, no. O sea, esto se da la alineación y así, ¿no? A ver, ahora, la segunda posición, que será cualquiera de ellas, ¿no? ¿De cuántas maneras podemos poner? Aquí, ¿a cuántos podemos poner aquí? ¿10? Así es, 10 que quedan, ¿no? Quedan 10. Pero si ya escogí uno de aquí, para la tercera posición, ¿cuántos quedan? 9. 9, exactamente.
Y aquí la cuarta, 8. Así, etcétera, hasta 1, ¿no? O sea, el total es 1, voy a ponerlo, ¿no? Por 10, por 9, por así, hasta multiplicado por 1, ¿no? Esto fue 1080, ¿no? 1 por 1080, si no me equivoco, fue ese el numerito de 10 factorial. Bueno, 10 factorial, eso nos dio en el ejercicio donde fueron 10 también. ¿Alguien me puede decir? ¿No? Ok. A mí me sale otro resultado de 10 por 9 Bueno, por 8 es por que- 7. Ajá. ¿Cuánto fue? Porque Son es el mismo lugar. Es lo mismo que acabamos de calcular. 10 por 9 por 8, ¿cuánto fue? Ah, ese yo se los di. 3 millones y tantos, Ajá. ¿no? Sí, exacto. No, 3.628.800. 3.628.000, 800. 800, ¿no? 800, ¿no? Eso es lo que nos dio, ¿no? Esto es, bueno, también, una notación, ¿no? Las permutaciones n sub n, que fue n por n menos 1, así hasta 1. Esto es definición, voy a ponerlo así. Se le pone una n y este simbolito. N y un símbolo de admiración que cierra, ¿no? Esto es lo que se llama. Esto se llama n factorial, ¿no? N factorial. N factorial, que en algunas calculadoras así lo tienen. Para calcular 5 factorial, 3 factorial, ahí lo ponen ustedes de esta manera, ¿no? Eso es lo que hace. Creo que hasta Google cuando quiera uno calcular le pone uno eso y si me lo calcula. No me acuerdo si sí. No lo hago, ¿no? Seguido. Ahorita les digo si sí o si no me lo admite, ¿no? Ahorita les digo. Por supuesto que ya los cálculos también los podemos hacer en R, ¿eh? Pero estos son muy sencillos, ¿no? 5 factorial, déjame ver. Sí, también. Ustedes lo ponen en Google, le ponen 5 y por ejemplo, 5. El símbolo y les da 120. No entienden el Google, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Déjenme ver si tengo otro que sea muy sencillito. De estos, ¿no? Me veo otro. Oh, mejor el otro lo dejamos para la siguiente, ¿eh? Vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? Miren. Les voy a pedir que carguen en R. Hay que instalar en R porque nos va a ser muy útil, ¿eh? Por hacer unos cálculos, no vamos a hacer gráficas con esto, ¿no? Nada más que nos calcule y que nos muestre cuáles son los arreglos, por ejemplo, ¿no? Cargar G-Tools, las herramientas G, ¿no? G-Tools. Pues ya saben, cargar G-Tools y ahí lo deja, ¿no? Para que en la siguiente ya lo tengan ahí, lo vamos a usar, ¿no? Rápidamente.
sin mucho problema, ¿no? Pues, bueno, ok. Vamos a parar el día de hoy hasta aquí. Si alguien no tiene alguna pregunta, ok. A ver, aquí alguien en el chat pregunta algo. 1024, bueno, respuestas a las preguntas, ¿no? Que antes, en el chat, si me mandan por el chat cuando estoy en el pizarrón, no lo veo, ¿eh? No es que no quiera verlo, sino que estoy en el pizarrón y alcanzo a ver nada más las imágenes, ¿no? O háblenme, si no, no alcanzo a ver las respuestas ahí, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Nos vemos por acá el lunes. Que pasen buen fin de semana. Bueno. La semana que entra es las 7. Se acaba el miércoles. Pero, vamos a tener bastante material. Entonces vamos a hacer un examen parcial lunes de la 8ª semana. Si no, se vuelve a carga mucho, ¿no? Se carga mucho y entonces vamos a tener eso, ¿no? Pues, pero vea, nos falta la clase de el lunes y miércoles de la semana que entra, ¿no? Entonces, hasta ahí será ese examen, ¿no? Van a tener bastante tiempo para poderlo preparar, ¿no? Ya tienen tarea con respecto a ahorita lo de combinatoria, técnicas de contar, ¿no? Y ya, bueno, de semana 8, o sea, el día, ahorita pongo el día, lunes 18, ¿no? Los 18, octava semana, 18 de abril, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Dudas, comentarios que quieran? ¿Nada? Bueno. No, profesor, gracias. Ándale pues, descansen, buen fin de semana, pásenlo bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente, gracias, hasta luego.